In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. En el nombre del Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de el programa En el nombre del Padre, transmitido desde la Universidad Salesiana, aquí en la colonia Anáhuac, en la delegación Miguel Hidalgo, en la calle de Colegio Salesiano. ¿Sería la más correcta, padre? La oficial. La oficial es Colegio Salesiano número 35. Ahí nos van a encontrar, quien quiera visitarnos. Y bueno, estamos una vez más en esta emisión. También, si gustan, nos pueden ver en una retransmisión en el canal de YouTube, con el mismo nombre, En el nombre del Padre. También estamos en Spotify y en Google Podcast. Cada vez creciendo más, cosa que nos llena de mucho gusto y agradecimiento. Y no queda más que saludar al titular del programa. Padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes, perdón, estoy aquí haciendo un asunto. Muy bien, gracias a Dios todo, pues ¿cómo se dice? No todo tranquilo, pero todo aquello que favorece para que nuestras actividades y desarrollo de proyectos, de nuestra propia vida, pues vaya bien, ¿no? Eso es lo importante. Todo marchando. Todo marchando. Marchando va poco a poco, vamos echándole ganas a los procesos, a los proyectos, y bueno, gracias por estar con nosotros, ¿no? Esta tarde. Sí, muchas gracias. Y si no ahorita, pues en el momento en el cual ustedes puedan, pues, ver la repetición, hacer un clic en el Spotify cuando gusten, o en la otra plataforma. ¿De qué? YouTube y Google Podcast. Y Google Podcast, ¿ok? Pues muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y bueno, un saludo también al maestro Rafael Robledo, que está muy ocupado con las cuestiones de la política en la Ciudad de México. Entonces un saludo a Rafael Robledo, si nos acordamos de ti. Y vamos a tratar justo un tema que él propuso y que puse pensando que eso iba a ser suficiente para que viniera, pero no fue suficiente. Y dijo, no voy. Pero son cuestiones de trabajo. Claro. Habíamos acordado la vez anterior, padre, y vamos a platicar acerca de la guerra cristera. Ok. No sé si guste contextualizarnos en todo este relajo de la guerra cristera. Creo que es un tema muy controversial, y aparte es un tema que realmente sí marca pues la vida sociopolítica de México, ¿no? No solamente el hecho de la guerra cristera, sino el contexto. Estamos hablando casi más o menos, estamos hablando de 1824, que estamos hablando más o menos de la Constitución de 1824, hasta lo que es la Constitución de 1917, y todo lo que es el periodo de presidencialidad o de presidencialismo de Plutarco Elías Calles, ¿no? Que era la época del presidente militar. Sí, pero digo, al final bueno, con Santa Anna, con todos estos que fueron militares también, pero al final, es como que se va preparando desde casi un siglo. Okay. De este conflicto, que más que se le dice guerra cristera precisamente porque ya fue un conflicto más bélico, pero en el antecedente fue dándose un conflicto de intereses políticos, de intereses culturales, de ideas, expresiones entre lo que es el liberalismo, ¿no?, de los años 1700, las ideas liberales francesas, todo lo que es el contexto, digamos así, como de controversia entre la relación iglesia-estado, ¿no? Y todo eso en una estructura donde México pues apenas estaba construyendo como nación. O sea,
todo eso viene a darle como una particularidad al país, ¿no? Porque por un lado, pues con la nueva España, digamos así, que después se da el movimiento de independencia, después todo lo que es estructurar esta comunidad, ¿no? Que es nueva, que es diferente, y que al final pues también hay cierta resistencia europea, las mismas situaciones de la iglesia, ¿no? Con sus dificultades, pues. Entonces, hablar del conflicto de la guerra cristera es hablar también de un antecedente histórico bastante, digamos, complicado, primero para las estructuras o instituciones. En este caso sería el Estado como gobierno y la iglesia como institución, pues tal cual, religiosa, ¿no? Una institución religiosa con una idea muy clara de estructura eclesial, de todo lo que le implica, y cómo hay esa relación como áspera, una relación áspera, difícil, ¿no? Hay un dato, ¿no? Se dice que en 1824, en la misma Constitución, se decía que la religión católica era la oficial. Ajá. Bueno, te voy a leer cómo dice el Biblia. Aquí está mi apunte, para que no digan que yo me lo invento. Que no viene preparado. Claro, que no, eso es lo de menos. Dice aquí que ya desde 1821, después de consumarse la independencia, ¿no? ¿Cuándo fue la independencia? Desde 1810, 1827 que se declara el 21 con Iturbide, perdón, que declara ya ahí como el estandarte, ¿no? De la nación, ¿no? Y todo esto. Entonces, al consumarse, dice, la iglesia continúa como unida al Estado. Y recordemos que había todavía esa conjunción de que muchos obispos tenían incidencia en los, pues en el poder político, ¿no? Ya sean reyes, ya sean, en este caso era un virreinato, pues ciertamente era incidente, ¿no? Dice, todavía estaba la iglesia unida al Estado. En tiempos de la colonia, la iglesia dependía de la monarquía o del monarca español en virtud del patrono regio, o sea, del rey, ¿no? Y ahora el nuevo Estado, el que se empieza a crear, dice, se creía ahora el heredero de ese patronato. Entonces ya no es del rey, sino ahora es del nuevo Estado. Entonces dice aquí, considerándolo así como un derecho. Y en consecuencia, en 1821, el Consejo Eclesiástico, que se reúne en México, llega a la conclusión de que por la independencia del imperio cesó el uso del patronato que en sus iglesias se concedió por la silla apostólica a los reyes de España. Okay. O sea, eran como los, pues digamos así, las autoridades, ¿no? Pero no es que la iglesia o Roma haya abandonado la iglesia mexicana. En cierto modo sí, pues te voy a decir por qué. O sea, ¿por qué? Porque es un conflicto. Sí, pues son los europeos que hacen presión ahí para que... Ok, entonces ahorita voy a decir por qué. Te adelantas a la pregunta, pero está bien. O sea, decir al comentario, ¿no? Entonces, estos cuates dicen, a ver, ya el patronato, vámonos, eso ya no funciona para nosotros. El nuevo Estado se concede los derechos de ese patronato. Pero la iglesia dice, no, pues tampoco, o sea, tampoco soy parte del gobierno, pues, ¿no? Entonces, ellos dicen, ya no reconocemos la postura del patronato regio, porque ya somos autónomos. Lo que necesitamos es que nos reconozca el Vaticano como una instancia ya autónoma, ¿no? Entonces, dice aquí, ellos, bueno, pues el Estado, dice, bueno, por otro lado es, yo como Estado, pues tengo el derecho. Entonces la iglesia se queda en medio. Ni para el patronato regio, ni para el Estado. Entonces él empieza a ver presión de parte de los dos. La iglesia como institución. En este caso son los obispos, pues más marcado, ¿no? O sea, el Estado ofreció a la iglesia una situación de privilegio, a condición de que se sometiera. ¿A quién? Pues al Estado, ¿no? Dice, pero también la iglesia quería su independencia, su autonomía. Aquí es donde surge una de las raíces más profundas del conflicto entre iglesia y Estado.
O sea, la iglesia mexicana no se ponía de acuerdo con el nuevo Estado. Porque el Estado quería someterla a sus Someter a la condiciones. iglesia. Y no podía pedir ayuda ya Porque pues, tampoco lo reconocían. Dicen, no, todavía sigues tú siendo del patronato regio español, Ok. ¿no? Hasta 1824 establecía en la Constitución que la religión católica era la única en la República. La única. Y que el patronato real es de derecho inherente a la soberanía nacional. Ujú. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? Sí, sí, sí. Ok. Dice, pero Roma, está hablando de allá de los Los europeos, el Vaticano. el Vaticano en todo caso, pero Roma, que había concedido el patronato a la corona española por la necesidad y se lo había dejado por tradición, no podía concederlo al gobierno mexicano. O sea, la idea era mandar el patronato al gobierno mexicano, no a la iglesia mexicana. No, al gobierno mexicano, primero, dada la situación política internacional y la presión de España, porque España no quería. Seguía. No quería. Y la Santa Sede reconoció oficialmente la independencia de México hasta 1936. O Se sea, tardó un buen rato, se ¿eh? tardó mucho. Dice, segundo, España reclamaba también su derecho de patronato sobre sus antiguas colonias. Ahí invertí. Allí invertí, bueno, allí ¿qué colonialismo, ¿qué invertí? O sea, era colonialismo, no de inversión. O sea, Bueno, pues. o sea, explotación, pues, colonialismo es explotación, pues, ¿no? Discúlpenme. Pero así fue, pues, ¿no? Porque al final era eso, ¿no? Pues sí, es parte de una colonia. Pues Claro, tiene sí, o sea, si tú eres, o sea, si yo te conquisto, pues, te chupo, ¿no? O sea, pues era colonialismo puro. Y... No me vaya a conquistar, padre. No, espero que no. Entonces, entonces dice él, pues, se tendría en derecho, porque Ujú. son colonias de él, ¿no? De España. Sin más razón que la tradición. Tercero, después de 1836, continuaba la inestabilidad política, con el agravante que con frecuencia se hallaban en poder regímenes anticlericales. O sea, después de todo eso también hubo estos regímenes anticlericales. Con todo, el Estado, ya en manos de los liberales radicales, es decir, ya en una postura liberal, ¿no? Con todas las ideas que se van dando en 1745, 41, por ahí así, con la Revolución Francesa y luego la independencia de Estados Unidos, 1778, 79, si no mal recuerdo. Y ahí, dice, empieza un anticlericalismo. Y entonces, como estaban en el poder los liberales, la iglesia es catalogada como aliada de los conservadores. ¿Por qué? Porque no querían estar en manos de los liberales, tampoco tenían la venia de Roma, entonces se quedó ahí en medio. Entonces, inmediatamente, como no estaban con los del Estado, pues dicen, pues están con los conservadores. ¿Dónde hemos escuchado eso? Bueno, esa es la historia, ¿no? Y por lo tanto, entonces, ahí se crea pues esta dificultad. El Estado, que ya estaba en manos de los liberales, no cesó de reclamar hasta 1859 un concordato que le permitiera controlar a la iglesia, mientras que la iglesia luchaba por su independencia del Estado. Ok. De hecho, pues más que control, había como una... No quiero decir la palabra. Como que un acuerdo implícito entre la iglesia y el Estado. ¿Un contubernio? Más o menos. Yo iba a decir otra palabra, ¿no? Pero una complicidad, ¿no? Una complicidad. No, complicidad. ¿Por qué? Porque al final en los países europeos sí hay digamos, como Este tipo de relación este tipo de relación donde incluso el gobierno reconoce la oficialidad de una religión, ¿no? ¿En qué sentido? En que el sacerdote, el ministro, pues tiene sus derechos, tiene su salario, tiene o sea, cosa que aquí no lo tenemos, ¿no? Bueno, ese es como para contextualizar, fíjate, ya desde allí empieza el show. Con Plutarco Elías Calles va a ser una bronca, ¿por qué? Porque Plutarco Elías Calles lo que hace es querer cortar de tajo todo lo que es la fe cristiana católica, ¿no? Es más, entre menos curas hubiera, mucho mejor, Sí, claro. ¿no?
Quería cortar por todos medios el ejercicio de la fe. Y claro, ahí es otro contexto, porque estás hablando de 1926, 1920 y tantos. Ya estás hablando ya más bien de ideas propiamente, ¿cómo se puede decir? De subyugar la religión católica en este caso. Y también de la masonería. Sí, que empezaba a manejarse y otro tipo No, de... la masonería empezó desde antes, ¿no? Pero ya de manera más incisiva. ¿no? Entonces empieza este tipo de situaciones. Aquí hay otro dato interesante. Dice, hasta después de la independencia de 1855 al 59, hasta la llamada Reforma, podemos encontrar una iglesia mexicana unida al Estado. Dice, aún bajo el signo de dependencia y que lucha por su libertad, pero sobre todo se ve hostigada bajo el régimen liberal anticlerical. Que es ahí donde viene la bronca, ¿no? Entonces, los que estaban al mando en el Estado eran liberales y anticlericales, y la iglesia estaba como de su dominio, digamos, ¿no? Okay. Por eso no quería estar ahí, ¿no? Y al final, dice, esto implica que se identifique, pues, como lo contrario, ¿no? De la lucha, pues, la iglesia calificada de parte de los liberales como conservadora, porque si no estás conmigo, estás con ellos. Y en consecuencia, por eso hubo esta dificultad, ¿no? Y entonces, pues ya viene la historia, ¿no? O sea, es 1824 en la Constitución se establece como que este elemento, pero dice aquí también que también ya fue dándose la pauta de las logias masónicas, del Partido Liberal Anticlerical, ¿sí? Que estamos hablando de introducidas por Joel Poinsett, ¿no? Plenipotenciario de Estados Unidos en México. Los principales dirigentes de estas logias masónicas son Lorenzo Zavala, Valentín Gómez Farías, que son laicos, después Miguel Ramos Arizpe y José Luis Mora, ¿no? Que en este caso son católicos, ¿no? Pero se va dando esta cuestión de la influencia que hay. ¿Hubo cierta intervención también de los vecinos entonces? En cierto modo sí, por las logias masónicas. De hecho dicen en un argumento que pues los vecinos lo que quieren es eso, o sea, como veían que era una solidez en la fe. Disolver. Okay. Y bueno, sí han logrado muchas cosas, ¿no? Pero digo, sería un poquito como esto. Entonces fíjate ya de 1824, luego viene 1857, donde ya se establece propiamente ciertos criterios, donde la iglesia ya es, con los planes de Ayutla, las leyes de reforma y todo este tipo de cosas que van surgiendo, donde la iglesia ya es como despojada de ciertas condiciones, incluso en el ámbito educativo, de representación política y todo eso, ¿no? Se le empezaba a segregar. Tal cual. Dice aquí, el fin de los reformadores es que era acabar con el predominio de la iglesia, destruyendo su poder político y económico. ¿Por qué tenían poder? Pues porque era gente todavía con mucha influencia en la cuestión de riquezas, hacendados y todo ese tipo de cosas, y aparte políticos. Estaban todavía muy inmiscuidos, ¿no? O sea, lo esencial era arrojarla fuera de la sociedad, y esto lo marca la Constitución de 1857, que dice, artículo 3, elimina la iglesia de la enseñanza. Okay. 1. Laica. No, nada más dice aquí, elimina la iglesia de la enseñanza, no dice que tiene que ser laica. Simplemente la iglesia no puede enseñar. Ok, o sea, no habría escuelas religiosas. Ajá, eso. Okay. La paradoja. El artículo 13, la ley de Juárez, que es la que estipula, algunos anula los privilegios y los tribunales especiales. Es decir, quita el derecho canónico y anula los privilegios de los sacerdotes. Artículo 13. Artículo 27, la famosa ley Lerdo, 1856. Prohíbe a las comunidades religiosas poseer o administrar todo bien que no sirva directamente a la necesidad del culto. O sea, solamente tienes tu iglesia. Sí, pero ¿desde dónde vas a vivir? No puedes tener otra actividad. Es también dentro de esta visión
es que también la iglesia acaparaba una gran cantidad de Pero la espacio. iglesia siempre ha sido promotora de eso. Los monjes en la Edad Media, al menos en los monasterios, eran grandes Extensiones. impulsores de tecnología, de comercio. Ujú. Tú les quitas esa posibilidad, nada más para rezar la misa, pues Ok. Que esta escuela sufrió sufrió esas consecuencias. bueno, aquí ya con la guerra cristera y la persecución religiosa de 1926, Ujú. sí se sufren expulsiones, los salesianos, pues muchos de ellos se tienen que retirar a otros países, ¿cómo se dice eso? Se expropian Ujú. las propiedades de los religiosos, en este caso salesianos, y se hacen otras cosas. Ya aparece Entonces está entonces Plutarco Elías Calle, Lázaro Cárdenas, hasta con Lázaro Cárdenas, al final de Lázaro Cárdenas es cuando se revuelve, se regresa algo de... se regresa a algo de lo que hay ahí, algo. Para ese entonces, en la guerra cristera, esto ya existía como parte de los salesianos. 1800, no, todavía no tan, sí, 1800, a ver, los salesianos llegaron en 1800, Tenemos 130 años. no, espérate, pero 1892, Ujú. todavía no llegaban. Pues la Estás guerra hablando fue de en- 1857. Pero la batalla fue en 1925, 26. Ah, la guerra cristera de 1926, sí. Ahí fue cuando después, un poquito antes, ¿no? Fue cuando empezaron a quitar todo Sí, lo estamos que hablando era. de 1920, empiezan a tener como esta Estas situación. medidas de vamos a quitarle todo lo que se... Pues más bien es eso, o sea, empezar a, aquí hay un comentario, una intervención directa, porque pensaban que la iglesia estaba a favor de Porfirio Díaz. Porque lo apoyó en teoría Sí, o sea, pero al durante final es gran eso. parte de su mandato, ¿no? Y obviamente pues el coraje Ajá. que continúa o siguió después de la revolución, que además Porfirio Díaz cuando se levantan en armas, Porfirio dice, ay, nos vemos, ahí se quedan, yo ya me voy a París. Así que como que mucha resistencia Porfirio no puso tampoco, ¿eh? No le convenía. Pues no, ya para qué, ya. Ya podía irse tranquilo y en paz a otro lado. Pero fue por eso. Ya acá nos echamos 10 Como años que de- fue el enojo, la muina, como le dicen, el rencor. el rencor, ¿no? Pero sí, digo, en ese sentido, sí podemos decir que hay estas complicaciones, ¿no? Porque el terreno que tenían los salesianos en esta zona, tengo entendido que era mucho más extensa de lo que... Ah, no, sí, que yo actualmente sepa, hay. sí, sí, que yo sepa, sí estaba como muy, muy extenso esto, ¿no? Pero bueno, es como el contexto, ¿no? Pero te fijas, ya está en la ley. Empieza, ya... ¿no? Y aquí al final dice, este es el artículo 27, ley Lerdo, artículo 56 y 57 prohíben el acceso a la diputación o a la presidencia a los eclesiásticos. Que nunca les ha interesado. Ah, yo creo que sí. Yo creo que Sí, alguno que otro ahí alguno interesado. que sí pudo haber, sí, yo digo que sí. Ya está interesante, ¿no? Pues más de alguno, pues padre- luego hace política, Un pero, padre presidente. pero ocurre como en todos, o sea, los obispos, todo, si un padre se va a postular, pues tienen que decirle que ya deje de ser padre. Es que como que es un doble discurso, ¿no? Está complicado. Es complicado, ya nos ha pasado a nosotros en 2 países, Ajá. a ver, sí, 2 países, Que hay un... que hay y que sí ganaron, Además. en Haití, Ujú. el presidente Aristide era salesiano, gana las elecciones y pues Se separó. se tiene que separar de la congregación, pues, y Sí, de claro. la iglesia, ciertamente. Y me parece que otro es si no mal recuerdo, en Paraguay, también otro salesiano. Mire. Sí. De alguna manera también la parte de la fe pues mueve masas. O sea, aquí en México es bien sabido, te puedes meter con muchas cosas, pero no te metes con la guadalupana ni con los militares, porque ahí sí ya truena. Pues es que es como un rasgo, ¿no? Cultural. Es un rasgo identitario, pues, la milicia y la... Y en ese momento fueron justamente los dos elementos que entraron en conflicto. Claro,
En aquel momento, porque uno era el militar, ¿no? Pues, o sea, era Calles, que era completamente militar, y al impulsar o aplicar estas leyes que limitaban la vida de fe Claro. de las personas, pues obviamente hay un revuelo. Que me parece el primer elemento que fue el que empezó a realizar los primeros enfrentamientos fuertes o la organización fuerte de la fe para contrarrestar este ataque del gobierno fue este atentado en la Basílica. Ah, bueno, sí, claro, fue como un aviso, ¿no? Un avisito ahí, cuidado. Que se puso una bomba ahí en la Basílica de Sí, que Guadalupe. fue la de... No en la nueva, por supuesto. No, en la antigua. En la anterior. Y que hay Basílica de Guadalupe. una cruz ahí que dicen que es la que está... Un Ahí Cristo, tiene un ¿no? vitral. Un crucifijo, ¿no? Y que al cuadro no le pasó gran cosa, pues, también eso. Sí, que a la imagen no le pasó No, absolutamente nada. nada. Pero eso animó, o bueno, exacerbó el ánimo pues, de los fieles. Claro, más que nada porque era ciertamente un atentado contra su identidad, ¿no? O sea, independientemente de que estén los masones y todo, el pueblo es pueblo, Ujú. ¿no? Y todo lo que es las legiones masónicas, pues entran en la cúpula, no penetran en la en la En la raza. base. Pues eso también fue como interesante, ¿no? O sea, tú vienes, estás acá arriba, pero no penetras abajo. Y ¿Les eso interesará entrar abajo? es que ahorita sí. O sea, en la actualidad ya hay una Sí, penetración yo más. digo que sí. Sí, porque aunque estés tú arriba y si es difícil entrar abajo, pues yo creo que desde abajo puedes hacer más cosas que desde arriba, ¿no? Entonces yo creo que si entras con modelos o paradigmas existencialistas, entras con comunicación, Sí. con criterios que se esparcen así. Todo lo que es ahorita, por ejemplo, estas cuestiones de identidad de género, los derechos, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y que es como a veces ambiguo todo esto. Entras por ahí. Ujú. La libertad religiosa como una expresión de derecho, ¿no? Ok. O sea, sí entran ahí abajo, ahí están entrando más, pues. Pero no solamente, ya es a nivel global. Global. A nivel global, entonces, ¿cómo pasa con los árabes, con los israelitas? Pues al final tienen sus mismas ideas, ¿no? Y es difícil quitárselas. No, pues no se quitan. Veamos ahorita la guerra, ¿no? Cañón. Bueno, aquí en México pasa lo mismo. Pero aquí la bronca es que, pues al final, haz de cuenta como que el fenómeno fue, bueno, ya, se acabó la guerra y vamos por la paz, pero una paz, ¿cómo te puedo decir? Rara, porque no es paz, ¿no? Es, bueno, pues seamos cómplices, ¿no? Seamos amiguitos. ¿Después de la revolución o después de la guerra cristera? No, después de la guerra cristera. La Sí. revolución, digamos, estamos hablando de 1910, Ujú. y esto dura hasta pues, que se va Porfirio Díaz y entra toda la dinámica de De las las traiciones. traiciones, y aquí, por ejemplo, hay de 1911 al 17, toda esa inestabilidad hasta 1917, que es la Constitución. Ujú. O sea, la Constitución de 1917, ¿no? Pero aquí pues, te das cuenta de cómo estuvo el relajo, ¿no? O sea, 1911, cuestiones de elecciones, los Madero, ¿no? Maderistas, y con todo lo que implicó el pobre Madero, ¿no? Todo lo que le fue, ¿no? Aquí había mucho auge, con la vinculación de un partido católico nacional, ¿no? ¿Qué surgió? Que surgió, sí, aquí dice en 1911, por primera vez y única se pudo dar, por primera y única vez pudo funcionar y le fueron reconocidos varios de sus triunfos al Partido Católico Nacional. ¿Qué es lo que dicen que fue el origen de otro Del partido? PAN. Ujú. Sí, del PAN, no podemos decir siempre. Pero digo, aquí la bronca también, o sea, a ver, el PAN tiene principios que tienen un origen acá, no se olviden de eso.
sea, pareciera que ese es el problema de los partidos contemporáneos. Por eso lo tachan de conservador también. Claro, porque de aquí surge lo que se llama Acción Católica. Que fue una reforma de su nombre, igual que Claro, lo hizo el PRI. Claro, igual lo que hizo el PRI, Partido Revolucionario. Sí. O sea, había motivos buenos y los transformas en elementos más bien partidistas, como si ellos lo vieran, no, o sea, había ya toda una historia, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya pues, se ve lo de Victoriano Huerta, el golpe de Estado, lo de Emiliano Zapata, lo de Carranza, el plan de Guadalupe, todo lo que implica, ¿no? O sea, empieza todo un desbarajuste, Movimiento político. pero también es ahí afectación hacia lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, fíjate, aquí hablamos de 1910 al 1917, ¿no? Que ahí se hace la Constitución, ¿no? Pero a partir de 1920 empieza como esa dictadura revolucionaria, ¿no? Que es propiciada justamente por los militares que están tomando el Claro, poder. que están ahí peleándose entre ellos. Dice, Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia precisamente en 1920, dice, hasta que fue elegido Álvaro Obregón, y asumió el poder el 1 de diciembre de 1920. Con Obregón se inaugura la dictadura de la familia revolucionaria. Dice que empieza a eliminar a todo enemigo o posible rival. Y la iglesia pues era un gran rival. Aquí está hablando de tanto personas como de instituciones, ¿no? Dice, aunque haya sido revolucionario, dice Villa, Zapata, Felipe Ángeles, Gil Maicot, Lucio Blanco, etcétera, etcétera, todos esos se los echaron, ¿no? Los mataron. Pretende Porque crear un nos sistema pelearon. totalitario que domine todos los campos y monopolice las fuerzas de la nación. Entonces ya empieza aquí el desastre. ¿Sí? Entonces, pues es casi como una especie de, ¿cómo se puede decir? De socialismo extremo, ¿no? Obregón empezó a fraguar. Sí, ya toda esta idea, ¿no? Cuando Obregón, de la Huerta y Calle proclamaron el plan de Agua Prieta con Carranza, se pusieron de acuerdo para ocupar la presidencia en lo siguiente orden: Obregón, de la Huerta y Calles. Pero Calles, apoyado por Morones y sus rojos, convenció a Obregón que debía cambiarse dicho orden. Plutarco Elías Calles entonces lanzó su candidatura con el beneplácito de Obregón. Ya se lo chamaqueó. Sin respetar el acuerdo de la Huerta, ¿no? Dice, al verse traicionado por sus antiguos amigos y sin esperanza de triunfar en las elecciones que serían manipuladas por el gobierno, se levantó en armas. Así que Obregón y Calles tuvieron la oportunidad esperada para deshacerse de más rivales, aplastando la insurrección de los huertistas. Y Calles llega a la presidencia en 1924, 30 de noviembre. Entonces Carranza y Calles se ponen de acuerdo, le dan la torre de la Huerta, ¿no? Y llega Calles ahí. Ya vamos a cumplir 100 años. 1924, no, ya cumplimos, Ah, ¿no? 200, no, 1924. Ah, no, Aquí, 1824. 200 añitos. No, aquí 1924. 1900, 100 añitos. 100 años. ¿Sí? En un año más. En un 10 añito más. Exactamente un día como el 30 de noviembre. No sé qué día es. Es un viernes. Es un viernes. Ok, y entonces aquí ya, dice aquí, si Carranza y Obregón, revolucionarios y políticos astutos, no vieron la conveniencia de aplicar rígidamente la cuestión de 1917, en materia de religión, Calles la quiso aplicar con todo rigor. Y ahí fue donde. Dice, sin hacer caso a la oposición popular. Ahí la regó. Por eso provocó eso. La oposición popular, fíjate lo que dije hace rato. O sea, no era la gente, no, era el pueblo. No manches. O sea, la actitud impolítica e intolerante de Calles precipitó el conflicto religioso. Los católicos se levantaron en armas contra el gobierno callista. A Calles le pareció que aplastaría pronto aquella comedia clerical, pero se equivocó en todo sentido. Aquí Sí, es un romanticismo chido, ¿no? No era una comedia clerical, era la realidad del pueblo herido en sus sentimientos religiosos. Es ahí lo que decíamos. O sea, al pueblo, si le atacas sus ideales, sus principios, pues ya te levantan. ¿Y qué le conviene al político? Hay que dividir eso.
Hay que diluirlo. Diluirlo, pero para diluirlo o estás con ellos o les das a tole con el dedo, ¿no? Y es un problema. Como ahorita quieren hacer ahorita los ¿Y qué tan diluido estamos ahorita? mucho. O sea, la religión católica se ha sufrido una merma en... No Ok, tanto ya. diluido en cuanto a cantidad de creyentes, Ujú. sino en cuanto a ataques indirectos. Ok. O sea, yo creo que más allá de que seguimos siendo un porcentaje de un 70% de católicos en México, no todos son practicantes, Ujú. no todos son asiduos, ¿no? Y tampoco no todos tienen como ese ideal de vida cristiana. Tienen los principios cristianos, ¿no? Tienen los valores guadalupanos, está bien eso, pero ya como praxis a veces es engaños. Ok. Y tampoco ni son protestantes al 100%, porque cuando les conviene, pues van allá, y cuando no, pues se van con la guadalupana, y cuando no, pues, o sea, entonces sí es, pues digo que se diluye mucho eso, ¿no? Pero no es como en este momento que era un ataque Estaba- directo. Además, ahí la religión católica era... No, y aparte, pues digo, si hace la proporción, pues era casi el 100% de gente. Pues digo que los liberales cuando llegan a la cúpula, los masones llegan a las cúpulas, Ujú. pero no penetran. Pero como... Pero como pues, se le en la torre porque son las cúpulas, ¿no? Bueno. Dice, no pudo deshacerse el movimiento cristero armado. Calles, no se pudo. Pensaba que era rápido, que iba a dar en la torre. Y el movimiento cristero empieza en algunos estados en particular, ¿no? Sí. Jalisco es de los primeros que empieza a hacer levantamientos y a organizarse, porque además fue muy parecido a lo que pasó en la Revolución. No era gente que estaba preparada para una guerra, o sea, era gente de campo otra vez, ¿no? La gente de campo que era la que tomaba las armas para defender, y surgió el grito en Jalisco de Viva Cristo Rey, Claro. y la Virgen de Guadalupe. Pero era otra vez gente de campo. Claro, era gente popular, era gente sencilla, humilde, de pueblo, pues. Pues sí. Entonces, imagínate darle así como con todo a su fe, pues está difícil, ¿no? Dice, los cristeros, carentes de armas y municiones suficientes, emprendieron una guerra de guerrillas. O sea, Una técnica, una técnica salvaje, ¿eh? Violenta. pues sí. O sea, dice, si no podía tomar el poder, Calles hubiera podido mantenerse por mucho tiempo, pero pues no. De hecho, cuando el gobierno ya no podía resolver la situación y llamó a los obispos para hacer los arreglos. Los cristeros estaban en su apogeo. Ahí hubiera sido interesante, bueno, el hubiera es una ilusión, ¿no? Haber volteado la tortilla, a ver, espérate, mejor bájale, porque hablamos de que eran más o menos que unos 500,000 levantados en toda la República de los batallones cristeros, Claro. suficiente para poder decirle a Calles, cállese. Pues yo digo que a lo mejor allí hubo una política de acuerdo, Negociación. negociación. Aquí comenta algo interesante. Dice Calles, que se proclamaba celoso guardián de la Constitución, ¿no? Dice, no escuchó peticiones de reforma del pueblo católico y de los obispos. No tuvo inconveniente en modificarla cuando convenía a sus intereses. Entonces la modificó para que Obregón pudiera ser reelegido y declaró inconstitucionalmente los artículos 14 y 15 de la Ley de Petróleos de 1925 para contentar a los primos del norte. O sea, Empezó a coquetear empezó a con los de arriba. coquetear porque, si aquellos me echan la mano, Es más es fácil más fácil. doblegar. Claro. Pero después Obregón fue asesinado, ¿sí? En 1928, antes de que se asumiera el nuevo poder. Sin clarificar del todo este crimen, se procesa a León Toral, que dicen que fue el que lo ejecutó. Ujú. El mismo Calles no quedó libre de sospechas. Los obregonistas acusaban directamente a Morones y otros a los principales callistas del asesinato de su jefe. Entonces ya viene la bronca. Y decían que Obregón tenía la intención de ya apaciguar todo. Sí. Pero Pero, yo creo que pues, por eso. Y luego, pues, antes de quitar estos artículos del 14 y 15,
pues aquellos, Pues vieron oportunidad, ¿no? claro, no, pues siempre hay cosas, ¿no? O sea, dice, mientras tanto la insurrección cristera se fortaleció, ¿no? Dice, Calles en ese momento hizo elegir a Portes Gil como presidente interino. Entonces los cristeros se fortalecen, había 50,000 combatientes repartidos en 17 estados y contaban con el apoyo del pueblo, que colaboraba con ellos y los sostenía. Portes Gil, viendo imposible dominar la situación con el beneplácito de Calles, hizo unos arreglos con Monseñor Ruiz, delegado apostólico ad referendum, y Monseñor Díaz, enseguida arzobispo de México, para que los cristeros depusieran las armas. Ya lo A cambio decíamos. de... A cambio de la paz. Y No, hasta pues, ahí sí. sabemos. Ya está. No, digo, no sé. El arreglo no. Sería interesante buscar si hay un documento, ¿no? De una copia, alguna. No, yo no tengo ese dato, pues, pero si alguno lo sabe, allí de nuestros radioescuchas, pues ojalá Se le le agradecerá. que nos mande el dato de Ahora, esa que paz- firmaron Monseñor Ruiz y Monseñor Díaz con Calles, porque dice arreglos. Sí, ¿Qué no fue- arreglos? No dice. Ahora, esa paz fue momentánea porque hubo un segundo levantamiento. Bueno, sí, pues, pero este fue el más tétrico. Sí. El más Estamos- largo y el más sangriento. Sí, el más sangriento, el más... de ahí donde vienen todos los famosos mártires, ¿no? El padre Pío. No, qué padre No, el Pío. padre El- Miguel Agustín Miguel Agustín Pro, que bueno, Ajá. Agustín Pro, y tal está el otro Rafael de Guízar, el niñito ese. que fueron defensores de la fe. Ujú. El niño ese chiquito, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. ¿Cómo se llama? Y Bueno, podemos hablar en otro programa de esos. los mártires de la guerra Los mártires cristera. de la guerra cristera. Y las batallas, pues obviamente eran entre ejército federal Ajá. y los fieles. O sea, eran militares, pues, o sea, Pero también una parte militar no estaba tan... Sí, llegaba a voltearse. sí, claro. En algunos contra momentos eso, decían, sí. oye, espérame tantito, te estás manchando. Sí, claro. Porque también ellos eran creyentes, pues, al final. Al final, eso fue un factor importante. Que la idiosincrasia militar no estaba convencida de eso. Ahora, aquí hay unos motivos, Que Así incluso como muy- en aquella época había un capellán. claro, O sea, en el ejército se acostumbraba a tener a un capellán dentro de las Fuerzas Armadas. claro. Y lo sigue habiendo. ¿Aún funciona? Sí, hay capellanes en las Fuerzas Armadas, o sea, en los militares. Ok. Yo te lo digo Yo porque... pensé que eso ya... No, sí, y lo piden los militares, su capellán. Ya ahorita también es como más, o sea, capellán puede ser el sacerdote cristiano católico. Pero no es la influencia que tenía antes un capellán. No, porque el capellán antes hasta decía qué podían hacer y qué no podían hacer, ¿no? Ok. O sea, moralmente hablando, pues. Pero aquí el capellán es de un acompañamiento espiritual, cuestiones de este tipo, su misa y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo en San Cristóbal de las Casas, estando ahí, conocimos a uno de los feligreses, colaborador de una de las capillas ahí de San Cristóbal, ahí Ujú. en la parroquia de María Auxiliadora, donde están los salesianos, y él era militar. Y O sea, era sacerdote y militar. No. Era militar, ¿en qué sentido? En que ya estaba jubilado. O sea, era un militar jubilado Ajá. que se dedicó Que a se la dedicó vida. a apoyar a la parroquia y todo eso, Ujú. y nos invitaba y nos decía, es que no tienen capellán, padre, necesitamos un... ¿A usted le tocaba? En algún momento yo fui, pero ya más bien ellos decían, el capellán sí tendría que estar como atento a todo el... Era como un apostolado muy... como un trabajo tal cual. Hijo. Atender a la gente, visitar a sus enfermos, ta. Y era demandante. Pesado, ¿no? Sí, pues sí. Y ahí en San Cristóbal habían hecho una unidad militar, ¿cómo le llaman? Un destacamento. Pues no, a ver, como más que destacamento podría ser Una zona militar. una zona militar, más bien es una zona militar. Y eso lo habían puesto cuando surgió el conflicto Con del... los zapatistas. Los zapatistas, En ajá. 90 y...
91, creo, 91, por así. 90, 91, Por no ahí sé sí. cuánto tiempo. Sí, ya. Y ahí también se metió un tanto la parte de la fe, con la Ahí teología de también la hubo una liberación. cuestión un poco así, porque se calificó a los obispos de ese tiempo, Samuel... García. No, ¿cuál Samuel Ruiz. Samuel García. Samuel García es el Ya no gober. hablemos de él. El ex gober, ahorita ya pidió permiso. Bueno, ya pidió permiso. Bueno, Samuel Ruiz. Samuel Ruiz y el otro era... Había el otro. Posadas Ocampo. Bueno, ese estaba en Cuernavaca, si no mal recuerdo, o en Guerrero. ¿Dónde estaba el Posadas Ocampo? Era de Guerrero. No, Posadas Ocampo era el... No, estás confundiendo. Posadas Es el que Ocampo mataron es el de en Guadalajara. Sí, el que mataron ahí en el aeropuerto. No, el otro era... era Samuel, Samuel Ruiz era el... el de San Cristóbal. Ajá. Había otro que era de Cuernavaca, sí, a ver si nos dan el dato ahí nuestros radioescuchas. Bueno, estaban como calificados de teología de liberación. Ujú. ¿Tú me entiendes? Ay, ¿cómo se llamaba el otro que ahorita A estuvo? ver si lo No me encontramos. acuerdo. Pues hablan de Samuel Ruiz. Sí, Samuel Ruiz, sí. Pero había otro Nada más. que estaba así en Cuernavaca o allá por la parte del Istmo de Tehuantepec y toda la parte acá de Tehuacán, de Oaxaca. Eran como estos obispos de la tendencia de teología de liberación, o al menos así calificados. Y pues se comenta que, bueno, Samuel Ruiz apoyó al movimiento indigenista, pero no al EZLN. Sí, el Ok. movimiento indigenista de sus derechos y de todo ese relajo. Aunque ahí dicen que él también movió cuestiones de esto del EZLN, ¿no? Pero realmente él estaba con los indígenas. Que además fue a finales del siglo XX veías a aviones mexicanos militares bombardear la sierra mexicana. Decías, está medio... Sí, pues es que era en su momento salvajismo, ¿no? Ahí, pero digo, sí hubo. O sea, digo, a mí me tocó eso, pues digo que los militares sí piden sus capellanes. Y también es en cierto modo algo como muy natural. O sea, es la necesario, trascendencia pues es algo que si yo estoy siempre en riesgo de morir, si soy militar, ¿no? Pues oye, pues oye, ni modo que no. dame algo de paz, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, Y hubo cierta entonces negociación para poder llegar a la paz. ¿Qué tanto se le regresó a la iglesia después de la guerra cristera? pues ya no sé, ya no fue lo mismo, o sea, ya fue una separación total de poder. Eso no se regresa, pues. El poder político ya no. La influencia ideológica, si quieren llamarla ideológica o más bien la influencia de pensamiento, de criterios, sigue vigente. Tanto al grado que todas las broncas que se traen en cuestiones ético-morales, pareciera que es la Iglesia Católica la que lo sostiene. Ujú. Y eso No deja de ser no deja de ser un referente, pues. Eso. y no deja de verse a la iglesia católica como un posible peligro para el poder. No, fíjate que hoy no tanto. Más bien, yo lo que digo es que la Iglesia Católica ahorita se ve con esta complicación de identidad nuevamente. O sea, se ha sido muy golpeada, ¿no? Desde escándalos políticos, desde escándalos sociales, desde escándalos morales, situaciones de vida, pues. Y esos golpes la han mermado un poco, pero no deja de tener autoría, pues. Sigue siendo una autoridad. Y es como los políticos se siente en la presencia de la gente. ¿Ha visto disminución de feligreses en la misa? Pues a mí me ha sorprendido, después de la pandemia, como que hubo un renacimiento. Sí, hay más. No, sí, bueno, al menos donde yo voy, pues, y eso me da gusto y digo, pues, para eso estamos, ¿no? ¿A cuál va para allá? Yo a Coacalco. ¿Con No, el no, padre sí, Valeria allí? allí en la parroquia de San Francisco. Digo, yo sí, después de la pandemia, mucha gente como que tuvo la necesidad de recuperarse espiritualmente. Yo estoy hablando de que en mis 3 misitas del domingo, estamos hablando mínimo, estoy atendiendo en la misa, promedio de 150 Ok. personas por misa como mínimo. No,
está Pues te bastante digo que bien. sí está. Y la Sí, yo iglesia, a veces digo, ay, digo, tiene buen tamaño, pero no. no, sí, tienen buen tamaño las iglesias de ahí. ¿Y si caben los 150? Sí. Y si no caben, están afuera. No, pero yo digo un promedio, ¿por qué? Porque a veces hay más, a veces hay un poquito menos, Ujú. pero 120, 150 son como... Y 3, 4 veces al día. yo celebro, presido 3, Ujú. pero pues imagínate todas las demás, que puede haber casi el mismo número. Y en algunas hay hasta más, Sí, el horario también tiene mucho que porque ver. también los horarios, por ejemplo, yo he estado a veces en la misa de 12, que no me corresponde. Y pues es la misa del pueblo, pues, la misa de Ujú. 12, ahí está lleno. Qué buena onda. No, sí. Es que yo creo que aquí más bien es tener claridad y dejarse de estar escuchando cosas que no. Y más bien eso, ¿no? O sea, hacer vida cristiana. Pero separar a la parte de la fe de la política es medio complicadito, ¿no? Como que es algo indivisible. O sea, Sí, siempre en está cierto metida modo, ahí. sí, en cierto modo es difícil separarlo, porque al final incluso, digo, en la antigüedad los reyes eran ungidos, pues. Son los Ujú. elegidos. Sí, claro. El gobernante, digo, en la antigüedad era, aunque no fuera el rey, pero si era el gobernante, pues era el ungido, el elegido, el electo, pues. Guardando proporciones, Claro. el hecho de darle a alguien el bastón de mando Es igual. es algo un parecido. símbolo espiritual también Sí, para los demás. Decirle, mira, claro, ahora él es el patriarca. Ahora al final es eso, o sea, si son tradiciones, digamos así, tribales o culturalmente específicas de una zona, Ujú. es lo mismo, es válido. Si tú dices, dame mi bendición para que me vaya bien, te la damos, pues. Pero aquí la bronca fue esto, o sea, que se politiza, se pone como si fuera prohibido en una constitución, y dices, no, pues, ¿no? En vez de ponerse de acuerdo. En vez de ponerse de acuerdo, y que al final, pues ahorita está paradójico, ¿no? Porque mucha de la educación, pues sigue siendo la iglesia quien educa. Que hubo un buen tiempo sin estar, digamos, reglamentada. Bueno, es que el artículo 3 siempre dice, ¿no? La educación debe ser laica. Laica. A partir de la Constitución de 1917, Ujú. ¿no? Es laico, pero ¿qué significa laico? Al final es un laicismo pues, engañoso. O sea, la ¿Cuándo fue la enseñanza- última reforma con las cuestiones de fe? ¿La libertad de culto fue con Salinas? No, en Constitución no ha habido. De la de 17 para acá no ha habido ninguna otra. Creo que Salinas hizo ahí algunos cambiecillos, pero no recuerdo muy bien. Pero así como esencial y no sé, digo, ha habido quizá alguna Una enmienda una ahí. pauta, ¿no? Pero más bien en la cuestión normativa. Ujú. Pero ya en Constitución, que yo sepa, ¿no? Así en Constitución, También la mueven a cada rato. Padre. pues no- Todos los días. Bueno, ya es otra cosa. Bueno, padre, ajá. Pues ya vi está que ya muy- llegaron los invitados de Alejandro. Ya creo que sí. Alejandro, ¿cuál es el tema del día de hoy? Resiliencia Resiliencia. después de la pandemia. Bueno, padre, mensajes parroquiales. Mensajes parroquiales, pues que tengan un buen puente. Así. No, No, pues, por ejemplo, Anif de la red. estamos hablando de la Revolución Mexicana, un poco concorde con nuestro tema, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué cosa significa revolución? Pues significa cambio, significa un momento de virar, ¿no? Y si celebramos que la Revolución Mexicana nos trajo principios, estableció criterios nuevos, pues hay que saberlos, primero ubicarnos, ¿no? Casi no celebramos la revolución, celebramos la independencia. Y todo. Pero la revolución como que pues, quién sabe qué se hizo. Ahora, se hablan de 3 transformaciones, ya no me voy a meter en bronca, pero se hablan de 3 transformaciones y esta es la 4ª, ¿no? Hay que ver. Y es la independencia, la revolución y La reforma La reforma. Y bueno, ya está, es otra cosa. Bueno, también sería interesante ver la postura que tuvo la iglesia en la época de revolución. Esta fue un poco.
Sí, el contexto para la guerra no, cristera. sí, claro. Pero en cuanto al movimiento revolucionario, ¿cómo participó ahí la iglesia? Bueno, ahí fue muy complicado, porque en cuanto a los principios Ujú. establecidos, ya estaba ella sometida. Ok. Ya no había tanta posibilidad. Ya no había tanta posibilidad como para que ella dijera, pues aquí me voy contra ti, porque al final pues ni de allá ni de acá lo ubicaban. Se quedó en medio. Se quedó como Y en sin medio. apoyo de Europa. Pero la influencia que tuvo, y yo sí pienso que es esa, fue una influencia más bien de pensamiento, de intencionalidad. No fue de guerra, pues. No fue de tomar un bando, Ujú. ¿no? Fue más compañía. Sí, más como esa cuestión. Bueno, ojalá y que podamos celebrar la Revolución Mexicana, ubicar La importancia que tiene. Pero sobre todo también, digo, estas fechas son para como recuperar la identidad nacional. Yo creo que eso es importante. Estamos en un periodo donde tenemos que saber establecer criterios para lo que viene en el futuro muy próximo, que sería propiamente la elección del 24. Sí, recordar que hay pocos elementos que nos unen y una de esas es ser mexicano. Claro. Los demás elementos dejan de ser tan importantes. La Pues, bronca es que a veces no los ubicamos. Pero esa es la bronca, traemos traemos tenemos una actitud de lucha y de velicidad lingüística y como dicen las víboras por la boca, ¿no? O sea, dices, las lenguas viperinas. ya, o sea, ayer ver la ridiculez, de dos jefes, uno de la Ciudad de México y el otro de una alcaldía, y diciéndole fuera, o sea, dices, ve la realidad, señora. Ay, no, eso No me se exaspera. nos No, pero es que no es justo para la gente. Pues es que es los que salen pagando el plato son ellos. Sí, por eso, pero Es la bronca. la gente no puede estar siendo violentada con esa motivación, pues, o sea, violento al otro para que tú me apoyes. Y dices, no. Ay, Y no. cuando la gente está en masa, Sí, peor, híjole, se pone complicado. peor, ¿no? Pero bueno, Bueno, pues muchas gracias, maestro Alejandro Cuevas, una vez más por ayudarnos en la producción. Viene ya el programa de Alejandro resiliencia. pero ¿cómo se llama el programa? Hablemos. ¿no? Resiliencia post-COVID en el programa llamado Platiquemos de todo. Yo siempre quiero decir hablemos de todo. Un saludo a todos los jóvenes de la Universidad Salesiana. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos a final de cuatrimestre. Échenle ganitas. 1 de diciembre, último día de clases. Para los de Hoy, cuatrimestre. para los de cuatrimestre. Semestre todavía tienen algunas actividades de exámenes. Hoy 17 de noviembre. Entonces queda ya 15 13 días. y se acabó lo que se daba, muchachos. 2 semanitas de clase. Y pues a descansar a aquellos que se lo hayan merecido y a repasar a aquellos que fueron medio flojitos. Que son poquitos. Asumir la responsabilidad. Pues sí. Bueno, muchas Gracias. Gracias, Cuevas. Saludos, bye. Y quédense Cuídense. con el programa de Alejandro. Platiquemos de todo. Cristina Pacheco. Nos tocó visita. Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre,